Bienvenidos a este vídeo que trata de arrojar un poco de luz sobre el final de Killing Eve. Si tenemos un poquito de suerte, igual al acabar este vídeo tenemos un poco más claro qué ha pasado. O igual no. No suelo hacer vídeos de este tipo, pero necesito decir lo que pienso en voz alta, aunque solo sea para poner un poco de orden en mis pensamientos, porque ahora mismo tengo la cabeza que me estalla. Ha sido un final, voy a decir, desconcertante. Y eso que yo sabía que iba a morir Villanelle. Hace mucho que sentía que iba a acabar así. Así que para mí la muerte en sí de Villanelle no fue el shock, fue todo lo que la ha rodeado. Si habéis visto mis vídeos de reacción, en el primer vídeo del primer capítulo de la cuarta temporada, antes de ver el capítulo, ya digo lo que creo que va a pasar en esta temporada. Y digo que creo que Villanelle va a morir, salvando a Eve de alguna manera. Si diesen premios por adivinar estas cosas. Cuando terminó el capítulo, estaba como en shock. Me sentía como si me hubiese atropellado un tren. Supongo que todos nos sentimos así. Casi no puedo decir nada cuando terminó el capítulo, porque es que no sabía qué decir. Pero ahora que he tenido tiempo de procesar lo que ha pasado, he leído algunos comentarios, he leído algunas teorías, he vuelto a ver el capítulo final, porque siempre se me escapa alguna cosa. Entre que yo estoy medio empanada, que tengo que leer subtítulos y todo, se me suelen escapar algunas cosas, a veces cosas importantes. De hecho, me di cuenta que sí se me había escapado una cosa importante. Y es que cuando Villanelle está en el barco, pasa por la cocina, ve a un segurata en la puerta. Por eso sabe que están ahí los 12. Porque yo pensaba, venga va, ¿cómo sabe que están justo en esa habitación los 12 y no hay nadie protegiéndolos, nadie está vigilando eso? Vale, sí hay una explicación para eso. Venga, lo podemos tachar de las cosas sin sentido que han pasado en Killing Eve. Pero sigue habiendo muchas cosas que no tienen sentido, ni explicación, ni nada. Aunque vea el capítulo 200 millones de veces. De ahí este vídeo. Vamos a intentar ayudarnos los unos a los otros a comprender qué ha pasado. Dejadme en comentarios lo que creéis que ha pasado. Algo que me saque de esta oscuridad en la que estoy sumida. La cuarta temporada ha sido extraña desde el principio. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Han pasado cosas muy raras, cosas sin sentido, que no sabías ni de dónde venían ni por qué. Pero lo más absurdo de todo ha sido la relación tan extraña que ha habido entre Eve y Villanelle desde el principio de esta temporada. Sobre todo, la actitud de Eve hacia Villanelle. Ese guantazo que le pega en el primer capítulo, ¿a qué viene eso? Fue en plan, ¿qué está pasando? Estaba completamente fuera de lugar, no tenía ningún sentido. Y no lo tenía porque en la temporada anterior había habido un acercamiento muy importante entre ellas. Acabaron en un puente, diciéndose con la mirada, con las palabras y con los gestos que les importaba lo que le pasaba a la otra. Ni siquiera podían alejarse la una de la otra. Pero de repente en la cuarta temporada todo cambia, como si jamás hubiese pasado esto. Habíamos avanzado un montón en su relación en la temporada anterior y de repente en esta, mira, sí, con la bofetada nos volvimos hacia atrás un montón. Es como que la bofetada nos decía, olvídate de todo lo que ha pasado. Empezamos prácticamente desde cero con la relación. Pero sin ninguna otra explicación, ¿eh? Sin ningún motivo. ¡Hala! Seguro que muchos estáis pensando, ojalá ese hubiese sido el final, el de la tercera temporada, que hubiese acabado ahí, con ellas dos mirándose, cada una desde una punta del puente, un final abierto. Cada uno que se imagine lo que le da la gana, que terminan juntas, que no terminan juntas, que se montan un puesto de churros y amaestran un mono para que robe carteras y se van por ahí de pueblo y son felices. Pues ya está. El final perfecto para todos. Pero los guionistas tenían un final mucho más maravilloso pensado. Villanelle está muerta. Y ya está. Pero yo me alegro de que la serie haya continuado, ¿eh? Me alegro de que haya habido cuarta temporada. Más que nada porque quería ver más Killing Eve. Quería ver más Eve y Villanelle. Y sí, han habido cosas muy desastrosas en esta temporada. Pero también han habido momentos maravillosos. Por favor,
el Jesucristo Villanelle, eso es una maravilla para la eternidad. Me estoy planteando crear una religión en su honor, que no sé por qué todavía no existe. Y el capítulo final, a mí me ha gustado. Quitando esos últimos minutos del final inefables, todo lo demás es muy guay. Los momentos que pasan ellas dos juntas son oro puro. Y el momento en el que Villanelle mata a los 12, la verdad es que todavía no he decidido si me ha gustado o no. Porque mi primera reacción fue como de decepción, como de, ya está, esto ha sido súper sencillo, ¿no? Se supone que tenía que ser el momento álgido del capítulo. Llevábamos toda la temporada hablando incesantemente de matar a los 12, de este momento. Y al final pasan un suspiro, lo muestran así, casi de pasada, sin darle la mayor importancia. Fue desconcertante. Yo esperaba ver algo muy elaborado, muy impactante. Y al final casi parece lo más sencillo que ha hecho Villanelle en su vida. Porque también te digo que los 12 estos se dedican a entrenar asesinos de alto nivel para matar a quienes les dé la gana, pero nadie se ha molestado en enseñarles a ellos cómo defenderse. Defensa personal básica, que entre una persona contra los 12 y los mata a todos, sin que ninguno siquiera llegue a darle una patada al atacante. Venga, hombre, eso es un poco lamentable, ¿no? La reputación de los 12 por los suelos. Pero la verdad es que cuanto más lo pienso, más me gusta la manera en la que lo han mostrado. Ya hemos visto a Villanelle matar a un montón de gente, y que este asesinato en particular se haya mostrado de una manera tan diferente es original. Esta musiquita tan discordante con lo que Villanelle está haciendo. Se le ve a ella en colores azules, colores fríos, en este momento tan tenso, tan desagradable. Y por otro lado vemos a Eve feliz, bailando, rodeada de colores cálidos, brillantes. Me gusta mucho esta contraposición de colores que hay. Visualmente es muy guay. La directora dice que esto lo hacen para mostrarnos las diferencias que existen entre ellas dos, que son muy diferentes. Mira, perdona, manita. Pero Eve nunca ha sido en toda la serie colores cálidos, felicidad y bailoteos. Jamás. Y mucho menos en la última temporada. Ella siempre ha tirado mucho más al azul frío de Villanelle. Pero bueno. Y después de este momento tan mágico, se abrazan y están felices porque han acabado con los 12. Ahí tenía que haber acabado la serie. Y ya está. Ha sido un final muy mierda. Pero en mi caso lo que me ha decepcionado no ha sido la muerte de Villanelle. Porque es que lo sabía. Sabía que iba a pasar eso. Lo sentía en mi corazón. Sino la manera en la que lo han hecho. Lo dije al principio de la temporada. Tenía la sensación de que la serie iba a acabar así. Yo desde prácticamente el principio de la serie había pensado que ellas no iban a acabar juntas. Que no podía ser. ¿Y por qué tenía esta sensación? Pues precisamente porque no veía la manera de que la relación entre ellas dos pudiese acabar bien. Yo no he leído los libros. De hecho, me acabo de enterar de que en los libros acaban juntas. Mi única referencia siempre ha sido la serie. Y en la serie me estaban mostrando que no había manera de que pudieran tener una relación de verdad. De hecho, en el final de la segunda temporada, cuando están haciendo planes, bueno, más bien, Villanelle está haciendo planes de ir a vivir juntas, que ella va a cocinar pasta y todo eso, y yo estaba pensando, no hay manera de que esto tenga sentido. Siempre ha habido un hilo invisible durante toda la serie que las unía. Había algo muy fuerte que las unía, pero también habían cosas muy fuertes que las separaban. Yo no veía la manera de que una relación entre ellas pudiese acabar bien. Por eso, cuando terminó la tercera temporada y empecé a pensar qué podía pasar en la cuarta, se me ocurrió que iban a matar a Villanelle. Un final juntas igual no tenía sentido. Pero teniendo en cuenta el cambio que había hecho Villanelle, sobre todo en la tercera temporada, que estaba empezando a importarle los sentimientos de Eve, a importarle lo que le pasaba a ella, vi claro que Villanelle iba a morir y que lo iba a hacer salvando a Eve, que su muerte iba a ser su momento de redención, mostrándole al mundo que había cambiado, que era buena, y no me pareció un mal final. Pero claro, yo me imaginaba un momento épico y maravilloso, no lo que ha pasado. Luego llegó el momento
en el que Villanelle habla con el psicólogo y le dice que ella quiere con él todo, que hasta las cosas más aburridas e insignificantes serían divertidas porque serían con ella. Y ahí pensé, está cambiando la narrativa. Igual sí que les dan una oportunidad y pueden acabar juntas. Pero luego llega Eve y la manda a la cárcel y se jode todo otra vez. Y en el último capítulo, los momentos que pasan juntas es la primera vez que vemos que de verdad puede haber una relación aquí, que puede salir bien, que pueden acabar juntas. Pero sentía que era una despedida. Eran las migajas que nos estaban echando los guionistas para tenernos un poco contentos. En plan, venga, va, vamos a darle un poco de felicidad a estos pobres espectadores antes de romperles el corazón en 1000 pedazos. Les mostramos en el último capítulo que sí habría una manera de que Eve y Villanelle pudiesen acabar juntas, que pudiesen hacerlo funcionar, para que matar después a Villanelle fuese todavía más cruel y traumático. En definitiva, que yo ya me había hecho la idea de que Villanelle iba a morir. Pero me parece tan triste la manera en la que lo han hecho. Un personaje tan genial como Villanelle, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha pasado, se merecía un final épico, apabullante. Absolutamente todos los personajes en esta serie que han muerto lo han hecho de una manera original, de una manera trabajada. Pero a Villanelle la matan de la manera más insignificante y mediocre que se les podría haber ocurrido. Con un triste disparo por la espalda. Y además, en medio segundo se muere y desaparece. Como Jack Dawson, en el mar helado. Que a Eve no le da tiempo de cogerle de la manita. ¿Pero qué me estás contando? Esto es muy lamentable. Que han intentado vender este momento como si fuese muy bonito. Porque se supone que cuando Villanelle está flotando en el agua con la sangre que le sale en forma de alas, recuerda ese momento en el que se bautizó y es como su renacimiento con la luz que le está dando. E Eve cuando emerge en la superficie también es su renacimiento. Menuda mierda, señora. Entonces, ¿qué se supone? Villanelle tiene su carta del sol ascendido a un plano superior. Vale, muy bonito. Pero entonces Eve también tiene su carta de la muerte. Ahora que está muerta en vida, porque han matado a la única persona a la que ha amado en su vida. Joder, así es todavía más triste. Pero para añadir más desconcierto a este terrible final, resulta que a Villanelle le ha matado Caroline. Anda que no hay personajes que podían haber matado a Villanelle. ¿Por qué tenía que ser Caroline? ¿Era necesario estropear el personaje de Caroline también? ¿Por qué se ha encargado a su personaje? A todos les gustaba Caroline. Era una bruja sin sentimientos. Pero molaba un montón. Pero ahora ¿quién va a querer a Caroline después de lo que ha hecho? Y lo peor de todo es que no entiendo por qué ha matado a Villanelle. Hay varias teorías, pero yo no encuentro sentido a ninguna. Una teoría dice que Caroline es de los 12. Y por eso mata a Villanelle. Pero si Caroline fuese de los 12, ¿por qué se sorprende cuando descubrió que Lars está vivo? ¿Por qué le busca? ¿Por qué intenta sacarle información sobre los 12? ¿Por qué coge su libreta con información de los 12? Eso ya debería saberlo, si fuese de los 12. No tiene sentido. Caroline no era actualmente parte de los 12. Otra teoría, que me parece que es la única que le da sentido a que Caroline haya decidido matar a Villanelle, es que Caroline descubre que ha sido Villanelle quien ha matado a Kenny. Pero ¿cuándo se ha enterado? En la carta que le escribe Constantine. No creo que Constantine le hiciese eso a Villanelle. No tiene mucho sentido que la traicione de esa manera. Además no puede ser, porque Eve le dice a Caroline que ella ya sabe quién mató a su hijo. E Eve no sabe nada de esa carta. También se supone que en el momento en el que mataron a Kenny, Villanelle estaba en Barcelona. Pero bueno, todos sabemos que existen unas cosas que se llaman aviones y que podía haber ido perfectamente a Londres, matar a Kenny y volver. Pero yo no creo que sea esto lo que ha pasado. Otra teoría, que es la más sencilla, es que simplemente Caroline necesita ganar puntos para volver al MI6, lo cual es cierto. Y por eso mata a Villanelle. Pero es que ella ya iba a ganar todos esos puntos derrotando a los 12, que era su plan original desde el principio. ¿Por qué de repente cambia su plan y decide matar a Villanelle? Al volver a ver el capítulo no he podido evitar pensar, ¿en qué momento Caroline decide matar a Villanelle? Porque antes de leer la carta, ella dice claramente que su intención es matar a los 12. Entonces, ¿es cuando lee la carta? ¿Es cuando se mete al río?
Cuando está hablando con Villanelle y chocan puños y se ríen, jiji, jaja, ¿ya ha decidido matarla? ¿Cómo se puede ser tan falsa, Caroline? Otra duda que tengo. ¿El plan de Caroline es matar solo a Villanelle o también quiere matar a Eve? Porque cuando Villanelle ayuda a Eve a saltar del barco, la está salvando porque les están disparando a las dos. Y cuando Eve está en el agua, se ve que hay una bala que va directa hacia ella. ¿Quiere matar a las dos? Bueno, sería lógico porque Caroline debe de saber que Eve no se va a quedar quieta, que va a intentar averiguar quién ha matado a Villanelle. Y en cuanto lo sepa, va a ir a por ella. Si es así, has hecho muy mal trabajo, Caroline, porque Eve está viva. Y seguramente quiere venganza. Y si hay quinta temporada, cosa que dudo muchísimo, va a ser Eve buscando venganza. Pero una temporada de Killing Eve sin Villanelle sería más triste que el final que hemos visto. En definitiva, que ha sido un final muy malo, no porque hayan matado a Villanelle, sino porque lo han hecho de una manera muy triste y lamentable. Y porque después de haberlas visto a las dos juntas en este último capítulo, que las hubiesen dejado a las dos vivas juntas, habría sido un muy buen final. Pero sobre todo ha sido un final malo porque ha dejado más dudas que respuestas. No puedes crear un montón de situaciones locas, impactantes, confusas y luego no darles una explicación. Eso también lo sé hacer yo. Lo difícil es hacer que al final todas las piezas del puzzle encajen y todo tenga sentido, todo tenga un porqué. Si no sabes hacer eso, has hecho una mierda de trabajo. Lo siento mucho, pero es así. Aquí han quedado un montón de piezas sin colocar. Por ejemplo, ¿quién mató a Kenny? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no. ¿Fue Villanelle? Lo dudo. ¿Fue Constantine? ¿O es verdad que simplemente Kenny, caminando hacia atrás, se cayó? Eso también lo dudo, porque hay una escena de esa terraza en la que se ve claramente que el muro es alto, lo suficientemente alto como para que una persona caminando hacia atrás no se caiga. A no ser que camines hacia atrás como un canguro. ¿Y por qué Eve le dice a Caroline que ella ya sabe quién mató a Kenny? ¿A quién se refiere? ¿A Constantine? Y esto no lo menciona nadie, pero a mí me preocupa mucho que Villanelle ha dejado una viuda. Porque Villanelle se casó en la tercera temporada. Y que yo sepa no se ha divorciado. Así que por ahí hay una señora Villanelle que se ha quedado viuda, la pobre. ¿Y qué ponía en la carta de Constantine? Me desespera no saber qué ponía. Pero es que nadie lo sabe, no se dice en ningún momento. Es simplemente un elemento que han metido los guionistas para que cada uno se monte su propia película. Cada uno de nosotros ha de sacar sus propias conclusiones sobre lo que ha pasado al final. Y me parece que eso denota una falta de imaginación increíble por parte de los guionistas. No saben cómo explicar el final, no saben cómo darle un sentido a lo que ha pasado. Así que dejan que cada uno se imagine lo que quiera. Y el resultado es que al final, aquí estoy, con más preguntas que respuestas. Y por todo eso, señores del jurado, este ha sido un final chapucero. Ya está, se tenía que decir y se dijo. Aparte de eso, la serie sigue siendo genial. Volvamos a verla, parando el vídeo justo en el momento en el que las dos se abrazan en el barco. Y ya está, todos felices y contentos.